Buenas tardes, mi nombre es César Mendoza, soy profesor de Historia. Trabajo en el Colegio FASTA Ingeniero José María Paz de Libertador General San Martín en Jujuy, miembro oficializado de FASTA y también participé de la fundación del RUCA Economía de Jujuy. Me han pedido que con ustedes tenga una pequeña charla sobre lo que significó el paso de Manuel Belgrano por Jujuy y la gesta heroica del éxodo jujeño. Para entender mejor este tema, vamos a hacer una primera introducción sobre el contexto que Belgrano encuentra cuando es asignado a esta misión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hacia 1810 y en este periodo de 1810 a 1812, el ejército auxiliador del norte ha sufrido una gran derrota en el Alto Perú y como consecuencia de tal derrota, el ejército ha quedado totalmente diezmado. Y esa es la situación del ejército que va a recibir. Luego tendríamos que ver también cómo está conformada la sociedad jujeña, una sociedad que está dividida, en este caso, en dos grandes estratos, ¿sí? Los estratos serían una clase acomodada que vive y son terratenientes, la mayoría con ideas más cercanas al realismo, al bando realista, y por otro lado tenemos todo lo que es el campo, la campaña, conformada por criollos y aborígenes que todavía están bajo el régimen de encomienda o algunas reminiscencias de la encomienda española. La situación de Jujuy cambia radicalmente a partir de las expediciones auxiliadoras del norte. Este ejército que se va a instalar en nuestro territorio para luego avanzar sobre el Alto Perú hace que Jujuy se convierta en un cuartel general del ejército y como tal tiene que proveer al ejército auxiliador del norte de todo lo necesario para poder avanzar. En este caso estamos hablando no solamente de hombres, sino de bienes, de alimentos y del medio de transporte que vamos a hablar más adelante. Luego, la sociedad jujeña se va a ver afectada en este caso porque las órdenes del gobierno de Buenos Aires son de colaborar, ya sea voluntariamente o forzosamente. La colaboración se tiene que hacer con el ejército. ¿Por qué Jujuy? Porque Jujuy es un punto estratégico, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un tiempo en el que el comercio y el transporte y las comunicaciones se daban desde Buenos Aires, desde el Río de la Plata, hacia el Virreinato del Perú. Y el camino real que atraviesa Jujuy es un camino estratégico que necesariamente tiene que pasar por Jujuy. Y eso hace que Jujuy se haya convertido en una ciudad próspera en un momento dado, a causa de todo este transporte, de todo este flujo de comercio y de información también, obviamente, que va a atravesar Jujuy. Por lo tanto, si bien la actividad agrícola y ganadera era importante, la actividad que más fuerza tenía, la actividad que más representatividad, podríamos decir, tiene en Jujuy, tiene que ver con el transporte. El transporte se transforma en la fuente de riqueza de muchas de las familias acomodadas de acá de Jujuy. La crianza de mulas y el arriero se transforman en figuras entonces esenciales dentro de la economía jujeña. Y al ejército esto le venía bien. Necesitaba el ejército de medios de transporte, tanto para ir hacia el Alto Perú como también para hacer transporte de información. Por lo tanto, toda esta situación va a ir afectando va a ir afectando el estatus social de las familias que están acá en Jujuy. Muchos de ellos que están en acuerdo con las ideas todavía realistas y van a tener un conflicto, ¿no? Pero bueno, y esto va a ir afectando también la conformación demográfica, es decir,
la población va a ir disminuyendo, como consecuencia de este flujo de colaboración que tenía que darle. Porque los arrieros que iban con estas mulas, llevando los pertrechos y llevando todo lo necesario para el ejército, muchas veces morían, ¿sí? Morían en batalla, morían en este camino y no volvían. Y entonces esto iba haciendo que la población jujeña fuese desgastándose en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el económico. La economía entonces se ve afectada y Belgrano, cuando llega ya en 1812, no solamente se va a encontrar con un ejército totalmente desalineado, totalmente desanimado, sino que también va a encontrar una sociedad un poco reticente a las ideas y a la conducción de Belgrano, ¿sí? Entonces nosotros ahí vamos a tener que rescatar finalmente cómo es que la figura de Belgrano va a ir desarmando esta situación desfavorable y la va a ir tornando en una situación favorable para la causa de la independencia. Por lo tanto, y vamos a volver más tarde con eso, tenemos que ver que la ciudad de Jujuy y sus alrededores ya están diezmadas, ya están en situación de decadencia, y eso es un entorno, es un marco muy desfavorable para la idea que viene a traer Belgrano de reflotar el ejército y de hacer que la población lo apoye. Luego vamos a tener que ver cómo Belgrano intenta dar vuelta a esta situación. El éxodo y la reconquista. Vamos a ver ahora del desarrollo de esta gesta heroica. En primer lugar, tiene un nombre que no es propio del hecho en sí, sino que un historiador jujeño fue quien lo comparó al éxodo del pueblo elegido con esta gesta heroica, ¿sí? El desgarro que sufre el pueblo jujeño al dejar todo lo que tenía, arrasarlo todo y marcharse hacia otra tierra desconocida, lo asimiló al éxodo del pueblo judío. Y por eso nosotros hoy hablamos de un éxodo jujeño. No es una estrategia militar ni mucho menos. El éxodo para nosotros significa un poco más, significa la entrega del pueblo jujeño, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que el panorama que encuentra Belgrano cuando llega a Jujuy es desolador. En el ejército es desolador. El pueblo, como dijimos al principio, reticente, pero Belgrano logra dar vuelta a esta situación. ¿Cómo? En primer lugar, ordenando el ejército. La disciplina de Belgrano, más allá de lo que se puede decir o se dice por ahí de Belgrano, era un hombre de extrema disciplina, un hombre que logró entonces ordenar el ejército que estaba desanimado en un ejército no profesional, pero sí convencido de lo que tenía que hacer. Logra esto, obviamente, es imposible lograr esto sin el sustento espiritual. Y Belgrano es un hombre sumamente religioso, muy cercano a la orden de predicadores. Por lo tanto, una de las medidas que toma Belgrano con el ejército del norte es disciplinarlo y adoctrinarlo en la oración. La oración era cosa de todos los días, era cotidiana. El ejército se reunía todos los días para rezar y Belgrano estaba con ellos. Luego, el pueblo jujeño va a ver en Belgrano y en este tipo de acciones alguien totalmente distinto. La primera experiencia que tiene el pueblo jujeño con la revolución no es esta que están viendo con Belgrano. Es una experiencia traumática, es una experiencia de violencia, de terror,
Recordemos lo que pasó en el Alto Perú con Castelli. Y en cambio viene Belgrano y da vuelta a todo esto, ¿no? Y nos muestra un hombre piadoso, un hombre estricto, disciplinado, pero piadoso y bien devoto de la Virgen del Rosario. Y entonces eso va haciendo que el pueblo deje de ver en la revolución que él representa un algo extraño, sino que se va haciendo cada vez más propio. Y entonces, cuando llegue el momento indicado, Belgrano va a poder contar con el apoyo de la mayoría de esa población jujeña. Recordemos que la población jujeña ya venía de varios años de estar siendo sometida a colaboraciones forzosas, siempre en el plano material, ¿no? Pero también en el plano humano, venía siendo sometida violentamente a esfuerzos muy grandes. Y hoy Belgrano viene y les va a pedir el esfuerzo mayor, un esfuerzo supremo, podríamos decir, un esfuerzo que hace que una sociedad que se veía de esta forma, de una forma dividida en algún momento, se vaya a ir conformando en una sociedad que tiene un objeto en común, y este objeto en común lo está encarnando la persona de José Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Seguramente la personalidad debe haber sido muy cautivante. Uno puede ver acá un Belgrano que nosotros vemos en imágenes siempre, muy tranquilo, pero yo me imagino una personalidad completamente imponente. No cualquiera puede dar vuelta el pensamiento, la forma de ver las cosas de una sociedad en su conjunto. Por lo tanto, si bien los cuadros lo muestran de esta forma, nosotros podemos decir que Belgrano era un hombre entre hombres, ¿sí? Un hombre de hombres, un hombre de obras. Y bueno, y un hombre cuya templanza lo pone en la situación más extrema, ¿no? Desde Buenos Aires le ordenan retirarse porque el ejército realista está viniendo desde el Alto Perú, ¿sí? Ya Cochabamba ha caído, y el próximo objetivo que tiene el ejército realista es tomar Jujuy. Y entonces Belgrano, al ver evidentemente que las fuerzas no son las mismas, que el ejército que él ha logrado ordenar no está en condiciones de enfrentar al otro, al realista, que en número y en profesionalidad lo supera, y entonces tiene que acatar esta orden. La orden es retirarse hasta Buenos Aires, para poder ahí enfrentar al enemigo. Y bueno, y Belgrano tiene que tomar la decisión de pedirle al pueblo que lo acompañe. Y la orden es rotunda, es tajante, es una orden de dejar todo, de arrasarlo todo, cargar lo que uno puede llevar y partir hacia Tucumán. Obviamente van a haber voces que se van a alzar en contra y van a haber sectores de la sociedad que le van a pedir, bueno, pero por favor, los ancianos y los niños que no lo hagan. Y Belgrano va a ser contundente y rotundo. Todos tienen que dejarlo todo. Y bueno, la sociedad lo tiene que seguir. La sociedad lo acompaña y se produce el éxodo. Un 23 de agosto de 1812, el pueblo jujeño le da la espalda a su territorio, se va detrás de un caudillo, se va detrás de un hombre que lo identifica. Imagínense ustedes la situación de irse, de dejarlo todo, de estar sin saber cuál es mi destino, pero confiar en aquella figura que me está convocando. Una imagen desgarradora, una imagen difícil de imaginar. Nosotros la representamos todos los años, pero no podemos llegar a imaginar lo difícil que debe haber sido. Belgrano en el camino va a ir enfrentando ciertas dificultades, pero las va a ir superando exitosamente, y eso le va a ir dando una pauta, ¿sí? Le va dando una idea
de lo que realmente el destino o la providencia le está dejando vislumbrar. Llegan a Tucumán, un pueblo hermano muy querido por nosotros los jujeños, y en esa fraternidad que es la de Tucumán y Jujuy, se va a dar en ese contexto la batalla de Tucumán, una batalla que tiene tintes milagrosos, y por eso Belgrano luego va a nombrar a la Virgen de la Merced como generala del ejército, y luego entonces ya no será la orden de Buenos Aires acatada, sino que se tomará una decisión que va a desobedecer a Buenos Aires y se va a volver hacia Jujuy, con una batalla en Salta que también es victoriosa, y Jujuy va a retornar al año siguiente, en 1813, Jujuy retorna a su tierra, retorna a su terruño, y bueno, y ese día, el día en que los españoles son expulsados de Jujuy, y Belgrano llega, un 21 de marzo de 1813, Belgrano escribe lo siguiente: aquí concluyó el cabildo establecido por la tiranía, que fue repudiada, arrojada, aniquilada y destruida con la célebre y memorable victoria que obtuvieron las armas de la patria el 20 de febrero de 1813, siendo el primer soberano de ella. Jujuy, en ese día, se celebra la reconquista de Jujuy. Volvemos a nuestro hogar, siempre detrás de la figura de Belgrano. Luego veremos por qué también, y ahí tendríamos nosotros una imagen quizás más certera de por qué Jujuy se juega tanto por Belgrano. Belgrano y el éxodo jujeño no hubieran sido posibles si no hubiera estado por detrás la fe, si no hubiera estado por detrás esta marcada devoción que tenía Belgrano con la Virgen del Rosario. Nosotros tenemos muy marcado en nuestra historia, y esto lo dejé para el final justamente porque me parece lo central, cuando Belgrano está en este proceso de reorganización del ejército y de conquista de la sociedad jujeña, hace bendecir la bandera, hace confeccionar una bandera que nosotros ahora tenemos como la bandera de la libertad civil, y la hace bendecir en Jujuy, la hace bendecir en una fecha significativa. Miren lo que es la inteligencia de Belgrano. Lo hace el 25 de mayo de 1812. No es una fecha cualquiera. Está reafirmando la revolución. Y además le está diciendo al pueblo que él respeta y está totalmente de acuerdo con todas sus tradiciones, con la religiosidad jujeña. Y es ahí donde entonces yo pienso que Belgrano ha logrado conquistar el corazón de los jujeños. Por eso el pueblo luego lo va a seguir. La figura que representa a Manuel Belgrano en Jujuy es como nuestro propio padre de la patria, ¿sí? Es nuestro caudillo personal, es nuestro caudillo local, porque se fue con el pueblo jujeño, atravesó todas las dificultades que atravesó también el pueblo jujeño, y luego volvió en la reconquista, y como leía recién, decide dejarle al pueblo jujeño un obsequio, un regalo, un reconocimiento a la valentía, al coraje, a la lealtad del pueblo jujeño, que es la bandera de la libertad civil. Esta bandera, que ahora es un símbolo patrio, ya reconocido por el Congreso, está en Jujuy, y es un regalo directo del creador de la bandera. Miren qué importante entonces la relación que nosotros tenemos y que nosotros recordamos en Jujuy con nuestro gran prócer Manuel Belgrano. Un hombre cuya presencia, vuelvo a recalcar, ha sido
tan fuerte, que nosotros nos consideramos una provincia belgraniana. Y entonces, ahora que estamos en el año del bicentenario de su muerte, y teniendo también en cuenta el mismo contexto de su muerte, fíjense ustedes, ¿no? La providencia ha hecho que el hombre más noble de los próceres haya muerto en una especie de ostracismo, en una especie de olvido. Y en el año de su bicentenario, este contexto de pandemia nos hace pensar o nos ha hecho quizás perder un poquito de vista la importancia de este hecho. Nosotros no lo queremos ver así. Nosotros queremos rescatar la imagen del prócer más importante que pisó nuestra tierra. No queremos que una pandemia nos borre de la memoria el recuerdo de la importancia que tuvo Belgrano para la patria. Por lo tanto, no queremos tampoco dejar de ser patriotas. Fasta nos muestra este sentimiento constantemente, y recordarlo a Belgrano en este año es una deuda de honor. ¿Sí? Nosotros siempre decimos, por la patria hasta Dios, el estilo y el honor, por la patria hasta Dios. Bueno, acá estamos haciéndole honor a nuestro prócer, acá estamos haciéndole honor a este hombre que nos dejó tanto, y se fue sin nada. Bueno, es el ejemplo que queremos seguir, y es el ejemplo que queremos también en nuestras instituciones mostrar a nuestros chicos. Bueno, espero que esta pequeña charla haya sido fructífera, haya sido útil y les haya servido para conocer un poco más sobre nuestra historia local y de la importancia que tiene para nosotros Manuel Belgrano. Muchas gracias.